En el último video estuvimos analizando pares de activos. La última opción que revisamos fue la composición de dos activos, Johnson & Johnson y Procter & Gamble, y determinamos que cuando la clasificación era 50 y 50 teníamos un riesgo del portafolio de 2.14 con un índice de desempeño de 0.71. Con la función de Solver podemos revisar cuál es la mejor opción para bajar el riesgo del portafolio, es decir, la cartera de mínima varianza. Utilizamos el Solver. Y en el Solver tenemos que vamos a colocar la celda que queremos modificar, queremos disminuir. En este caso, la celda que queremos disminuir es el riesgo del portafolio, que sea lo mínimo, cambiando. ¿Qué celda vamos a cambiar aquí? Nos pregunta el Solver y le decimos que vamos a cambiar esta primera celda porque está amarrado el 50%. Y le damos resolver. Aquí Solver nos plantea que la mejor opción para disminuir el riesgo, poder bajar el riesgo, viéndolo bien, prácticamente no ha bajado gran cosa, es invertir 51 y 49. Aquí sería 51 y 49. Pudiera bajar levemente el riesgo, .15%, el riesgo del portafolio 2.14% y .0071. Aquí, como vemos, la disminución del riesgo del portafolio es mínima, lo que nos lleva solamente a una combinación de 51 y 49%. Y ahora sí que lo que queremos es subir el índice de desempeño. Vamos a revisar el índice de desempeño de 0.71. Buscamos entonces la cartera de máximo desempeño. Nuevamente con el Solver. En datos, Solver. ¿Cuál es la celda? .071. Ya no lo queremos minimizar, sino maximizar, variando la celda que tiene el 51%. Y le damos a aceptar. Aquí Solver nos lleva a la conclusión de que debemos invertir 65-35. Con esta combinación de 65-35, el riesgo del portafolio queda en 2.16%. Perdón, el riesgo queda en el retorno del portafolio queda en 0.15%. Queda igual. El riesgo aumenta levemente. Y el índice de desempeño aumenta también levemente. Así que prácticamente, viendo estas tres opciones, pareciera que la segunda opción sería la mejor, ya que diversificando en 41 y 59 podemos lograr o mantener los retornos en .15 y el índice de desempeño en .071. Si lo llevamos 65 y 35 como es la tercera opción, el retorno se mantiene, sin embargo el riesgo sí aumenta de 2.14 a 2.16 y el índice de desempeño, el crecimiento que tiene o el aumento que tiene es mínimo. Así que en conclusión sería la segunda opción
la mejor cartera. Veamos entonces cómo podemos calcular con tres activos. Aquí hemos visto pares de activos, ahora vamos a ver tres activos. Para calcular los tres activos y facilitar los cálculos, vamos a pasar la información que tenemos del rendimiento, varianza y el índice de desempeño. Lo vamos a pasar acá. Copiamos las compañías. Y pasamos la información que tenemos para tener o facilitar los cálculos. En este caso en particular, en la primera opción iríamos a invertir o hacer el análisis con aquellos activos que tienen un mayor rendimiento. Los activos que tienen mayor rendimiento en este caso ya sabemos que es McDonald's, que tiene 0.26, Nike 0.26 y el que le sigue es Procter & Gamble. Por un lado, y por otro lado, si vemos aquellos activos que tienen menor rendimiento, menor riesgo, escogeríamos nuevamente Procter & Gamble, Johnson & Johnson y pareciera que McDonald's, una combinación de McDonald's. Sin embargo, para que no se repitan los activos, vamos a quedarnos con Johnson & Johnson. Vamos a hacerla con Johnson & Johnson, con Disney y Citigroup. Vamos a hacer un análisis de tres activos. Aquí le tenemos Procter & Gamble, Nike y McDonald's. Aquí vamos a dividir 100% dividido entre 3. Nuevamente 100% dividido entre 3 y 100% dividido entre 3 en partes iguales. Aquí ponemos el total. Esta es la composición de mi portafolio en partes iguales. ¿Cómo buscar el retorno del portafolio? El retorno del portafolio, si buscamos la presentación, nos dice que el rendimiento, vamos a llevarnos esto para la siguiente hoja. ¿Cuál es el retorno? El retorno sería lo que invertimos en cada uno de los activos por su respectivo retorno o posible retorno. Lo que invierto en el activo A multiplicado por el rendimiento individual más lo que invierto en el segundo activo, que es Nike, multiplicado por su rendimiento más lo que invierto en McDonald's multiplicado por su rendimiento.
0.22%. Ese es el retorno de este portafolio en partes iguales. Ahora vamos a calcular el riesgo del portafolio. El riesgo del portafolio, o la matriz de varianza, nos dice lo siguiente. Aquí tenemos la matriz que podemos ir trabajando, donde nos dice que el riesgo o la proporción invertida en el activo A multiplicado por sí mismo multiplicado por su varianza, por su covarianza. Veamos entonces cada uno de la composición que tenemos. Aquí tendríamos lo que invertimos en el primer activo multiplicado por sí mismo multiplicado por su covarianza. Aquí es su covarianza. Seleccionamos la columna que ya tiene su nombre. Y le agregamos 7 decimales. En el siguiente sería lo que invierto en el activo A multiplicado por lo que invierto en el activo B multiplicado por su covarianza. Covarianza del primer activo con el segundo activo. Cerramos el paréntesis. Le ponemos los 7 decimales. Y el siguiente sería lo que invertimos en McDonald's multiplicado por lo que invertimos en McDonald's multiplicado por su covarianza. Esto lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en las siguientes. Esta la copiamos aquí. Y aquí copiamos como transponer. Para darle una mejor forma a esta matriz. Nike con Procter & Gamble y McDonald's. Vamos a hacer esta de nuevo. McDonald's por McDonald's por la covarianza de Procter & Gamble y McDonald's. Ahora tenemos Nike con Procter & Gamble. Ya lo tenemos aquí, que es esta misma. Nike con Nike la tenemos que calcular. Nike multiplicado por Nike por la covarianza de Nike y Nike. Y la siguiente es Nike con McDonald's. Nike multiplicado por lo que se invierte en McDonald's por la covarianza de Nike y McDonald's. Y se cierra el paréntesis. Ahora
Ahora tenemos McDonald's con Procter, que ya lo hemos calculado. McDonald's con Nike, que es esta. McDonald's con Nike. Y calculamos McDonald's con McDonald's. McDonald's multiplicado por lo que se invierte en McDonald's multiplicado por su covarianza. Bien, aquí tenemos la matriz para calcular entonces el riesgo del portafolio, que sería la sumatoria de toda esta matriz. Pero como tenemos que calcular la desviación estándar, le calculamos la raíz. Aquí abrimos un paréntesis y cerramos otro paréntesis por acá. Enter. 234 es el riesgo del portafolio y el índice de desempeño es el retorno dividido entre el riesgo del portafolio. Bien, ahora vamos a calcular la cartera de mínimo riesgo. Vamos a minimizar el riesgo del portafolio. Para eso vamos a copiar todo esto que hemos calculado. Y el retorno del portafolio, que sigue siendo el mismo. Multiplicado por Procter & Gamble por su rendimiento, más lo que se invierte en Nike, multiplicado por su rendimiento, más lo que se invierte en McDonald's, multiplicado por su rendimiento. El índice de desempeño, 22 entre 234.093. Ahora vamos a buscar con Solver cuál es la cartera del mínimo riesgo. Vamos a disminuir este dato que tenemos aquí. Solver, le pedimos a Solver que nos lleve al mínimo el riesgo combinando. Vamos a combinar estas tres inversiones que tenemos aquí y le agregamos una condición donde diga que el total de la inversión sea igual a 1, que debe ser igual a 1, debe ser el 100% del total de las inversiones. Le damos a aceptar y resolver. En este caso, Solver nos lleva a 60. Vamos a modificar este gráfico. Vamos a seleccionar los datos. Simplemente lo reemplazamos.
insertar gráfico. Este es el gráfico aquí está, donde nos dice que para disminuir el retorno o el riesgo del portafolio que estaba en 2.34, bajarlo a 2.17, tendríamos que invertir en Procter & Gamble 60%. Nos manda a invertir más en esta compañía porque aquí tenemos una desviación estándar de 2.38. Por otro lado nos dice que en Nike debemos invertir 10%, porque si vemos aquí el riesgo de Nike es de 3.63 y McDonald's nos manda a invertir un 30% con un riesgo de 2.79. Nike, por tener un riesgo mucho más alto, Solver considera que debe ser la menor cantidad que se invierta en Nike. ¿Qué hacemos? Lo mismo, copiamos nuevamente para buscar. Ahora vamos a buscar la cartera de máximo desempeño. 33%, el retorno, vamos a calcularlo nuevamente. 33 por el retorno más el 33 por el retorno de Nike más lo que se invierte en McDonald's multiplicado por su retorno. $22 igual 0.093, 0.093, 234 el riesgo del portafolio. Vamos a hacer la pequeña gráfica. Vamos a ponerle un estilo que se puedan ver decimales o porcentajes y el nombre, así como este. Y vamos a pedirle a Solver que nos maximice el índice de desempeño. Con Solver, aquí vamos a maximizar el índice de desempeño, cambiando las mismas, cambiando estas celdas con la misma restricción. Resolvemos. Y para esto nos queda el índice de desempeño aumenta de 0.91 a 0.99. El riesgo del portafolio sí aumenta, inclusive es superior a cuando la composición del portafolio es en partes iguales. Y el retorno mejora un poquito. Con esta opción nos está diciendo que tenemos que comprar más en McDonald's, porque si vemos el índice de desempeño que abarca tanto la parte del riesgo con el rendimiento, el índice de desempeño de McDonald's es el mayor, es de 9.35%. Nos dice que compremos después en Procter & Gamble el 25%. Y ahora vemos por qué. Porque en esta compañía el índice de desempeño es 6.79. Vamos a ponerle sin porcentaje para entenderlo un poco mejor. Y por último nos dice que en Nike solamente el 13%, porque si vemos el índice de desempeño de Nike es menor. Con esto hemos visto tres diferentes maneras de analizar. Primero al 50%. Aquí escogimos los activos que tenían un mayor retorno individual. Y estuvimos revisando con
el riesgo. En este caso pudiéramos hacer otro con Disney, Johnson Johnson y Citigroup, que les quedaría a ustedes para hacerlo en su práctica. Y luego con Solver despejamos estas incógnitas de cuál es la cartera de mayor desempeño. En este caso la cartera de mayor desempeño es 25, 13 y 62%, y la de menor riesgo es invirtiendo en 60% en Procter & Gamble, 10% en Nike y 30% en McDonald's. Esa sería la composición de la cartera para 3 activos. En el próximo video vamos a analizar una combinación de 8 activos utilizando una metodología muy similar, y al final veremos cuál es la cartera de máximo desempeño y la cartera de menor riesgo o de menor volatilidad. Lo veremos entonces en el próximo video.